Hola, soy Martín Lustó, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y junto con Graciela Ocaña encabezamos una de las listas que va a competir dentro de Juntos por el Cambio. Martín Lustó, ¿por qué quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? La ciudad ya tiene un método de gestión. Ese método no solamente tiene planificación, tiene ejecución y tiene control, sino que además ha hecho un montón de cosas, particularmente en materia urbanística, grandes obras de ingeniería, los viaductos de los trenes, el trabajo sobre el Maldonado o el Vega, pero la verdad es que es necesario que eso que ya está, impulsarlo y darle vitalidad a un montón de otras áreas que requieren todavía una atención diferente. Una es la salud. Nosotros estamos relevando hospital por hospital, que es lo que falta, y además un sistema de turnos distinto al 147 para que los porteños tengan prioridad y tengan atención fácil y predecible. En segundo lugar, en materia educativa, la Ciudad de Buenos Aires es la mejor del resto de las provincias, pero todavía tiene un trecho largo por recorrer para ser un faro educativo y para que la educación pública vuelva a ser la primera prioridad de las familias. Y eso se puede hacer. Nosotros estamos trabajando con el modelo que se implementó en Portugal, con ciertas cosas que se hicieron en Mendoza y en Córdoba, pero sobre todo con un modelo que nació en un municipio en Brasil, en Sobral, se extendió a Ceará y a todo Brasil, y que ha incrementado mucho los resultados en lectoescritura y en matemática. Y por último, también en materia de piquetes, nosotros tenemos un abordaje diferente. Creemos que la ciudad tiene instrumentos, y yo ya los detallé, para reducir el volumen de los piquetes y para que entonces no corten las calles cuando se manifiestan. Creo que esas son algunas de las cosas hacia donde se puede ir. Es una ciudad que, como dije, tiene una base de gestión, pero puede ir muchísimo más allá, impulsando la educación, la salud, el orden del espacio público, la cultura y la equidad. Esta es una ciudad que tiene todavía notorias diferencias y hay un abordaje diferente que se puede hacer en materia de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y a la seguridad en los barrios que más lo necesitan. ¿Se puede organizar, como usted está señalando, lo que son las manifestaciones sociales por la ciudad sin violar el derecho, en definitiva, que cualquier persona tiene para manifestarse? Sí, claro. Lo que pasa es que colisionan los dos derechos. Entonces el derecho a manifestarse tiene que estar, pero no puede impedir el derecho a otro a transitar, a ir a su trabajo, a buscar a su hijo, a su hija a la escuela, a tener que ir a atenderse en salud. Y eso se hace con un código de convivencia nuevo, como hizo, por ejemplo, la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza lo que hizo es un código de convivencia que dice: vos tenés que pedir una autorización y la manifestación transcurre por determinados carriles, hay cosas que no se pueden hacer. En el momento en que transgrede esas normas, se aplica una sanción, un embargo sobre cuentas. Pero además de eso, en la Ciudad de Buenos Aires, a todo aquel que ayuda logísticamente a que transcurra la manifestación por afuera del código, hay que penalizarlo. Un ejemplo son las empresas de transporte. Las unidades de transporte que traen piqueteros a la ciudad son las mismas unidades de transporte que después operan comercialmente en la ciudad, y uno hasta podría quitarles la licencia eventualmente como penalidad para disminuir toda esa cantidad de gente, igual que penalizar a aquellos que traen a sus hijos o a sus hijas a las manifestaciones. Nosotros hacemos un esfuerzo pagando planes para que los chicos estén en la escuela, no en las manifestaciones. Martín, respecto al tema de seguridad, ¿qué van a hacer? ¿Le gusta cómo está trabajando la policía de la ciudad? La creación de la policía de la ciudad fue un acierto, pero hoy tenemos 1.800 policías que están en comisarías cuidando presos que deberían estar en el sistema penitenciario federal, y no hay un reclamo de la ciudad sobre eso, no hay una exigencia para que esos presos vayan a donde tienen que ir. Esos 1.800 policías podrían estar patrullando, particularmente en las zonas donde el mapa del calor indica que se cometen más delitos. En segundo lugar, hay muchos policías que están en consignas, es decir, están parados en lugar de circular, y hoy eso se puede resolver de otra manera. La necesidad de cuidar determinado lugar o determinada persona se puede resolver de otra manera con tecnología en lugar de con un policía parado, y con eso tendrías 2.000 policías para patrullar la ciudad que hoy no están. Nosotros lo que vamos a hacer es extender los senderos seguros de las unidades educativas, porque eso es un lugar donde están transcurriendo muchos robos. Y por último, algo muy importante es la aplicación de la tecnología. Hoy falta más o menos un cuarto de la ciudad estar videovigilada. Y hay otra cosa muy importante: nosotros impulsamos en su momento el sistema único de denuncias y el mapa del delito, pero hoy hay muchos robos, muchos hurtos que vos no los denunciás. ¿Por qué? Si te roban la rueda de tu auto, la denunciás por el seguro. Si te roban la billetera, lo denunciás por los documentos. Pero si te roban la mochila,
o si le roban a tu hijo las zapatillas, esas cosas no se denuncian. Y hoy lo que nosotros podemos hacer con tecnología es que la gente denuncie en un WhatsApp, con una foto, y sabemos dónde están ocurriendo las cosas, y eso no tiene por qué seguir un curso judicial, que es lo que muchas veces a la gente no quiere entrar en esa dinámica, pero sí necesitamos para entender cuál es el mapa, qué delito, a qué hora, en qué lugar, y entonces uno despliega recursos en función de eso y es mucho más efectivo. ¿Cómo se va a integrar la ciudad? ¿Cómo se integra el sur de la ciudad con el resto de la ciudad? Mira, esta es una ciudad que tiene desigualdades muy profundas. Detrás de toda la ciudad que se modificó hay una enorme ciudad pendiente, y para poder hacer eso te diría que ese debería ser el foco. Si uno habla de integrar la ciudad de verdad, entonces uno habla de educación, de salud, de seguridad, de vivienda, de cultura, de deporte, que es muy importante para que los chicos estén contenidos. Entonces, hoy ha habido inversión en el sur de la ciudad, pero es una inversión que es grande, pero no modifica la vida del que vive ahí. Ejemplo, has hecho durante distintas etapas un mega parque de diversiones que hoy está caído. Eso es una inversión muy grande. Pero al que vive ahí, no es que iba todos los días al parque, no le da actividad económica a él. Lo mismo pasa con el estadio, el Parque Roca, o lo mismo pasa con el autódromo, o lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos. Vos sumás y decís, che, se invirtió mucho, pero se invirtió de una manera que no modifica cómo se vive en el sur. Y el sur puede tener otra centralidad diferente. Tiene un gran espacio verde, tiene 280 hectáreas de espacio verde, y lo que hay que hacer es el concurso de la inversión pública con incentivos para el sector privado para que invierta en viviendas, particularmente viviendas de alquiler y en lugares comerciales en el sur de la ciudad. Si querés algo de eso, ya pasó en otro lugar. Si vos mirás Holmberg, en Villa Urquiza, vos ves como lo que era la extraza a la autopista 3 se modificó, pero no fue que le pusieron un plato volador, digo yo, como un parque de diversiones. Lo que hicieron fue ir trabajando urbanamente en que hubiera calles que albergaran lugar para comercios, viviendas de determinada tipología, escuelas, ámbitos de cultura, y eso modificó cómo funciona el barrio. Entonces uno puede crear centralidades distintas y, por ejemplo, mucha gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, pero vive en el conurbano sur, podría venir a la ciudad de Buenos Aires a vivir desarrollando los barrios del sur, Pompeya, Lugano, Soldati, Mataderos, de otra manera. Hay un tema que está pendiente de resolución que tiene que ver con la coparticipación entre la Nación con la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Un tema de conflicto que también se terminó realizando y judicializándose en la actual gestión de Horacio Rodríguez Larreta y de Alberto Fernández. ¿Cómo se soluciona ese tema? Casi que aplaudieron la iniciativa de sacarle fondos a la ciudad, que equivalían al 90% de los sueldos del personal de salud, insisto, en plena pandemia. Eso dio lugar a un reclamo judicial. La Corte ya tuvo una medida cautelar que lo que le dice es páguele tanta plata a la ciudad. El gobierno nacional no lo está cumpliendo. No solo no lo está cumpliendo, sino que además fueron al Congreso, propusieron un proyecto de ley, se sancionó y tampoco cumplen con su propio proyecto de ley. Entonces, cuando vengan las nuevas administraciones en la ciudad, en la nación, o hay una negociación sincera, rigurosa y con buena voluntad de las partes para llegar a un acuerdo sobre el pasado y sobre el futuro, o decidirá la Corte Suprema.